y el gobierno está obligado a retirar la ayuda por el ajuste fiscal que está imponiendo con el FMI Guzmán. Recién Antonio Heracre de Singenta planteaba la inconstitucionalidad del impuesto por doble imposición y demás. Está César Litvin, que es tributarista. César, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis, un gusto. ¿Hay alguna duda sobre la legalidad o no de este tributo? No, legal va a ser porque lo van a aprobar los legisladores, pero, a ver, la doble imposición, ¿qué significa? ¿Te gustaría pagar 2 veces por lo mismo? Y no. A nadie, ¿no? Bueno, acá de alguna manera se va a pagar 2 veces porque se paga bienes personales, que en su origen se llamó impuesto a la riqueza, de la misma manera que están llamando esto impuesto a la riqueza. O sea que hay un doble impuesto a la riqueza que grava lo mismo, con una salvedad muy importante. Este impuesto a la riqueza no tiene ninguna de las exenciones que tiene bienes personales, con lo cual es muchísimo más oneroso. Todo lo que está eximido en bienes personales no lo está acá. Y además, seguramente, en muchos casos, al tener alícuotas muy altas, que empiezan en el 2%, y en su máxima expresión llegan al 5,25%. Y si sumamos los dos impuestos en la alícuota mayor, estaríamos en el 7,5% sobre bienes. Lo que va a suceder es que normalmente no haya ningún tipo de renta que pueda llegar a satisfacer el monto del impuesto. Entonces, esto es lo que se llama confiscatorio. ¿Por qué es confiscatorio? Porque no me alcanza la renta para pagar el impuesto y tengo que salir a vender capital. Tengo que ir a pagar con capital. Y hay un tema muy importante, más allá de la inconstitucionalidad y la judicialización, que cada contribuyente verá si la plantea o no la plantea, yo creo que hay algo mucho más importante en estos momentos, los efectos nocivos que esto genera. Esto es tirar veneno en la economía. Bueno, justo por eso lo interrumpo, César. ¿Sentís que esto, digo, desde el mundo empresario, es tirar veneno en la economía, como lo plantea Litvin? No, honestamente no, porque pienso que el gobierno en ese sentido hizo mucha separación entre lo que son las empresas y lo que son las personas. Este impuesto grava a las personas ricas y no a las empresas muy superavitarias o que ganan mucho dinero. Entonces, en ese sentido me parece que la actividad económica está preservada. Es cierto que hay algunos casos donde hay una cierta confusión entre el patrimonio del empresario pyme y las empresas en sí. Entonces ahí podría darse una situación un poco peculiar. Hoy se mencionaba el caso de algún productor que tiene 2 o 3 cosechadoras y para poder pagar el impuesto tal vez tiene que hacer una desinversión, lo cual parece poco razonable. Pero quiero decir una cosa también, Luis. La verdad que el ministro Guzmán está haciendo un esfuerzo muy importante para tratar de mandar señales razonables al mercado. Y a veces siento que lo veo un poco solo en esa patriada, ¿no? Y creo que todos tenemos la obligación de acompañar en algún punto, sentarnos en una mesa, acordar cosas. Recién lo escuchaba Maxi hablar de los problemas de la inflación, la nominalidad. Hay que acordar, no podemos salir de esta si no nos sentamos a dialogar y buscar acuerdos, no hay otra forma. Lo veía César, quiero decirte, Antonio, que no acordaba con lo que vos estabas diciendo. No estoy de acuerdo porque quizás Antonio no entiende o no tiene todas las características de técnico en el tema. Quiero decir que las personas humanas tienen que incorporar dentro de su evaluación el valor de las empresas. Con lo cual, esto le va a quitar productividad a todas las empresas, porque las pymes principalmente van a tener que usar de alguna manera un capital de trabajo para pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque las personas humanas tienen que gravar el valor de la participación de las empresas. Y esto le va a quitar masa muscular a la economía. Sí, Paulino. Sí, y en particular a las pymes, Luis, porque Antonio decía recién, alguien que tiene 3 cosechadoras, quizás para pagar el impuesto o la contribución especial, como quieras llamarlo, impuesto a la riqueza. Tributo, cuando decís tributo la pegás. Bueno, por eso, de ahí la inconstitucionalidad eventual. A lo que voy es, va a tener que desinvertir, dijo. ¿Perdón? Si hay algo que necesita la Argentina es inversiones, si algo que necesita la Argentina es empresarios que apuesten y que dupliquen la inversión,
que contraten más mano de obra formal, para no terminar en más IFES, para poder derogarlos, siempre y cuando haya alguien que cobre de alguien lo que corresponde fruto de su esfuerzo y de su sacrificio y trabajo. Entonces, la verdad que el contexto es Guzmán diciendo A y un sector muy importante, con puesta en escena de primerísimo plano, de la principal expresión de la política argentina, que es Máximo Kirchner, diciendo, sí, todo eso sí, pero no arriamos nuestras banderas. Porque me parece que tiene que ver con lo que para mí me parece muy inteligentemente dijo Enrique. O sea, es una cuestión de principio que tira más a la división, más que a la discusión. Yo creo que no estamos a la división de las oposiciones. Claro. Recuerden el 2009, hizo pedazos a la oposición. Cristina había perdido las elecciones en el 2009, la intermedia. Y 54%. Y eso fue el resultado de poner temas tan fuertes, tan disruptivos, tan de principios que llaman a la polarización, que dividió a una oposición, o sea, que era heterogénea, claro, que era autocontradictoria, exactamente igual. O sea, no comamos el amague de creer que estamos debatiendo recursos con el impuesto a la riqueza. Estamos debatiendo política. O sea, bueno, esto me parece que es lo que estás diciendo. Pasa? Esto lo tenés que juntar con Vicentín, con las SAS, claro, con la prohibición de despidos y sobre todo lo más importante, la cuestión, todo lo que tiene que ver con la cuestión tributaria en general. Claro. Entonces a mí me parece que esos son señales que a los sectores productivos, sobre todo los sectores innovadores, que son los que están más complicados, no las grandes empresas, que probablemente tiene razón la opinión, bueno, eso no nos afecta a las grandes empresas. Bueno, ahí no hay gente que se iba responsable ni cripto, claro, ni que paguen el 931, ni nada por el estilo. Entonces las opiniones son distintas, son más ligeras. Le quería preguntar a Litvin, porque el gobierno responde a esta acusación de que hay una doble imposición con el impuesto a la riqueza, por un lado que se paga lo mismo que lo de bienes personales, que ya está incluido ahí, y el gobierno lo que responde es que la base imponible es diferente, por lo cual no hay una doble imposición. ¿Qué le suena a eso? De ninguna manera. El hecho imponible es la tenencia de bienes sin ninguna consideración de pasivo. La única diferencia es que lo que está exento en bienes personales está grabado en este impuesto, que es impuesto, no es aporte. Con lo cual hay una doble imposición. Absolutamente, sin ninguna duda, es una doble imposición y además torna en algunos casos confiscatorio, con lo cual, en mi criterio, está de espaldas a la Constitución Nacional. Constitución que debe ser respetada por los legisladores cuando aprueban un impuesto. Pues yo creo desde este punto de vista, la Constitución establece derechos muy esenciales para los contribuyentes contra la arbitrariedad del Estado. Yo creo que acá me parece que Zuleta Pusero está planteando una cosa todavía más profunda. No estamos discutiendo un impuesto, no es la discusión. El gobierno no discute un impuesto, esto no es un impuesto, es una contribución solidaria. Claro, y está debatiéndolo, lo que propone es un debate político, estás conmigo, estás en mi contra, de manera principista. Digo, ¿te imaginas una avalancha de juicios, Mariano, con esto? Yo creo que sí, pero vamos a analizarlo desde otro punto de vista. No cabe duda que es una doble imposición. Vos tenés un departamento y por ese departamento pagás bienes personales. Y ahora sale este impuesto y por ese mismo departamento tenés que pagar el impuesto a la riqueza. Es clarísimo. A mí lo que me preocupa es esto. Sale el impuesto a la riqueza, algunos harán juicio, pero vos tenés que pagarlo. Sí, claro. Si no te van a ir a embargar. Después pagás y después haces juicio. Solve, repete. Pero saca esto. ¿Esta es la solución para todos los problemas de la pobreza? No. Está haciendo política el gobierno, Luis. Está haciendo política. El presidente llama a Morales, llama a Valdés y teje apoyos de sus legisladores solapados. Esto está viéndose en las últimas votaciones en el Congreso y se puede llegar a ver incluso en el Senado con el tema del procurador. Llama, teje acuerdos, mete este proyecto, lo van a terminar apoyando probablemente los jujeños. Fíjate que Ritondo dio toda una vuelta para no decir de que había tensiones. Se le quebró el bloque. En Juntos por el Cambio porque estaba tensa la cosa y esto va a continuar. Alberto Fernández tiene un vínculo directo con los 3 gobernadores radicales. Con Rodi Suárez se complicó la cosa por el tema del COVID, pero había incursionado un camino. Y este tema del impuesto a la riqueza, yo coincido con Zuleta, el gobierno está haciendo política y la convocatoria de Máximo Kirchner a los ministros es darle mística a un proyecto que para el kirchnerismo es muy importante, pero para la oposición también, porque justamente genera rechazo. Ahora, no podría dividir a la oposición si no fuera un tema que implique principios. Totalmente de acuerdo. Que haya conflicto absoluto. No hay modo.
Si fuera un conflicto donde se discuten otros poderes, espacios, Totalmente. no podría dividir la oposición. Sí. Si es cuestión de principios Claro. y están en juego valores, va a dividir a los... Claro, una cuestión meramente técnica no genera épica. Estamos discutiendo la vida, por ejemplo. Claro. En eso, digamos, que vos planteabas, Antonio, de la posibilidad de sentarse a una mesa de acuerdo, y dijiste algo, lo ves demasiado solo al ministro Guzmán, que está intentando hacer los deberes, llevar a una racionalidad, incluso lograr consenso, y en mi modo de ver, se lo dinamita con este dogmatismo político. Exactamente, y si de política se trata y de consensos se pudieran lograr, ¿qué posibilidad o qué mano le está dando el sector político a Guzmán ofreciendo alternativas a una factura técnica que nace medio tortuosa? Por ejemplo, evitemos la doble imposición. Si alguien tiene que pagar, pero invierte esa suma de dinero en un emprendimiento inmobiliario, en su propia pyme, en una nueva cosechadora, entonces ese impuesto queda sin efecto. Estás en un gobierno peronista generando producción, que es precisamente el estilo productivista que normalmente tiene el peronismo en su cabeza, no estás castigando la economía, estás generando inversión y a la vez para el que no está interesado, bueno, tendrá que pagar un impuesto, pero le das una alternativa. Claro. Ahora, ¿dónde está la política generando esas posibilidades, no? Lo veía negar con la cabeza, César, no cuando hablaba Antonio esta vuelta, sino cuando estaba hablando Enrique Zuleta Puseiro. ¿A qué se refería con su disidencia? No, yo me refería a que sí que es un impuesto, tiene toda la naturaleza jurídica de impuesto, los elementos esenciales de un impuesto, hecho imponible, base imponible, alícuotas, sujeto, es coactivo, así que es un impuesto. Pero lo que quiero decir respecto al último comentario de Antonio, que un grupo de senadores de Juntos por el Cambio preparó un proyecto como antídoto para que lo presentó en senadores, pero no avanzó, donde exactamente el criterio era dar la opción de, en lugar de pagar el impuesto, claro, que se invierta ese dinero, en alguna actividad productiva. Es decir, en lugar de obligar de pagar al Estado, era una obligación de invertir. Con esa obligación de invertir se iba a dar un poco más de trabajo, empleo, consumo, etcétera. Ahora, doctor Litvin, déjeme hacer una pregunta, porque yo no sé nada de impuesto, aprobé tributario de pura casualidad, no entiendo, para mí es como un arameo antiguo. Mi pregunta es, ¿cuántos van a pagar? Porque acá en esta mesa, cuando arrancó en abril el tema, Heller habló de 5.000 contribuyentes. Llegamos hasta hace poco 8.000. Hoy ya escuché 9.000 y menos de 10.000. ¿Tenemos claro cuántos van a pagar este impuesto? Porque digo, al paso que vamos, yo dudo, y esto ya es una opinión, no creo que sea por única vez, no creo que sean solo 10.000 pesos, no creo que sean los montos que dicen. ¿Se puede saber cuántas personas van a pagar? No, ese dato no lo tengo, pero yo supongo, en función de mi instinto, de que son mucho más de 10.000, porque la realidad es que el cálculo de 10.000 era cuando se consideraban los patrimonios al 31 de diciembre de 2019 con $1 a 59,60. Hoy el dólar está más del 30% arriba, con lo cual son más los contribuyentes que entran en estos 200 millones y les va a salir un 30% más caro a todos los que ya estaban. 9.298 personas es lo que informa el gobierno. ¿De vuelta? 9.298 personas es lo que informa el gobierno que van a tener que pagar este impuesto. Es el cálculo que hacen para recaudar 307.000 millones de pesos. Es el informe que le pasó la AFIP al bloque del Frente de Todos. Y la AFIP va a ir por esos 9.298. ¿Te creemos? Le pregunto a los dos que son los que la AFIP tiene toda la información. Es decir, esos 9.228, la AFIP los tiene identificado. Ahora, y obviamente van a tener todas las intimaciones. Después hay que ver si el universo es más grande, porque no lo tiene detectado en la AFIP, y está bien lo que decía Lipkin respecto a la evaluación por el tipo de cambio oficial. La foto es estática el 31 de diciembre, cosa que pregunto, ¿del 2019 o al 31 de diciembre del 2020? Si es al 31 de diciembre del 2020, esa foto estática va a tenerse recién a mediados del año próximo, ¿o me equivoco? Lo que quiero decir es que la foto va a ser al momento de entrada en vigencia de la ley, que supongo que va a ser inmediato. Sí, va a ser inmediato. Bueno, pero está bien, pero eso implicará entonces grabar sobre los patrimonios que estén actualizados a diciembre de este año y que no son necesariamente los mismos. Pues hoy,
¿Correcto o no? Sí, yo coincido con vos. Yo creo que ese dato de las 9.000 y pico de personas es un dato inexacto. Bueno, yo me quiero quedar un segundo con el eje Nacho Enrique. La FIP tiene una información muy valiosa que aportó el blanqueo de Macri. Sí. Es decir, Macri hizo entrar a un montón de gente al blanqueo en el 2016. Es una información esa que no la tenía la FIP, es decir, de los patrimonios de argentinos en el exterior. Ahora la tiene, con lo cual la capacidad de fiscalización hoy de la FIP es mucho mayor gracias a Macri, que hizo ese enorme blanqueo de más de 100.000 millones de dólares de exteriorización. No significa que vinieron esos capitales de Argentina. Déjame que me quede un segundo con la política, Maxi, porque a mí me parece que acá estamos discutiendo una cuestión técnico, tributaria, económica, estamos hablando de política, en realidad, como se planteó. Político 100%. 100%, o sea, hay 12 proyectos de grabar la riqueza en el mundo, 6 en Europa y 6 en América Latina. Y la verdad de las cosas, en todos, el único que... muy interesante. Son proyectos de oposición. Luis, o sea, hay 12 en todo el mundo. 6 en Europa y 6 en América Latina en este momento, ya en el Congreso, con Estado parlamentario, pero en todos vienen desde la oposición, incluso en España, que es el más avanzado y que ha influido mucho sobre el argentino, lo plantea el partido de Rejón, que es un partido minoritario dentro de lo que está en la coalición de gobierno. Bueno, pero tiene mucha ahora conexión Joe con Biden el igual en Estados Unidos puso tiene la mucha discusión, conexión. ¿no? El proyecto español es muy influyente sobre el proyecto argentino. Ahora, lo que a mí me surge es, este proyecto nace en plena pandemia, con el gobierno preocupadísimo por la situación sanitaria. Se durmió durante 6-7 meses. Se reactiva en una etapa en la que hoy hubo muestras de manifestaciones del propio oficialismo, sin barbijo, sin distancia social, sin medida de prevención, con lo cual, entiendo, si el proyecto nació por la pandemia, hoy no hay pandemia para el gobierno, o no le interesa tanto, en todo caso, la responsabilidad social, estrictamente político, no hay que darle más vuelta, no hay que verlo desde el punto de vista fiscal. Ni de recaudación, ni de todo esto. Luis, déjame decir algo desde la macro. Argentina debe ser uno de los pocos países en el mundo que todavía con la pandemia, la recesión que esto ha generado en todo el mundo, además del tercer año consecutivo de recesión en la Argentina, va a aplicar un ajuste fiscal. Es decir, se está apurando en eliminar todo el gasto COVID, cuando en Estados Unidos están discutiendo cómo viene el segundo paquete de gasto COVID. Es decir, vos vas a hacer una política fiscal contractiva, vas a achicar el déficit fiscal, porque te acabó la plata, pues no puedes emitir más del Banco Central. Entonces, ajustar todo ese gasto, que ya lo elimina desde este fin de año Guzmán, no es lógico desde la macro. Ahora, ¿por qué lo haces? Porque si no haces eso, tenés un riesgo todavía mayor, que es que se te disparen los dólares alternativos, tengas una devaluación y demás. Lo mismo subir impuestos. Subir impuestos en una recesión no es algo razonable desde la macro. Ahora, ¿por qué también lo haces y por qué el FMI te dice siga? Está bien, si es para achicar el déficit fiscal, hágalo. Bueno, porque el gobierno tiene que justificar y después va a pasar en el Congreso algo que no va a haber una manifestación de apoyo, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, con este ajuste fiscal, con tope para los jubilados y para todo el gasto a los más humildes. Ahí no va a haber una manifestación oficialista apoyando y que vote el Congreso el ajuste del FMI. Entonces tiene que equilibrar desde el punto de vista político esto que ocurrió hoy, que en vez de haber manifestaciones en contra del ajuste del FMI, haya una manifestación en favor del... Vamos al Congreso. Yo insisto que la foto del día la trajo Rosario ayer, no la has visto en otro lugar y querría, señor director, reiterarla. Que es, más que esta es la anterior, me atrevo a decir, que es la de los 3 minutos, los tres ministros. Sí, que ahí se veían, la de ver los 5, ¿no? Porque atrás están, si te das cuenta, atrás está Raberta y Luana hablando, ¿no? No son ministros, pero son... la de verde es Raberta. La de verde es Raberta, titular del ANSES, y Luana Volnovich, titular del PAMI, ¿no? Pero ahí están, 3 ministros, Culfas, Arroyo Guzmán, convocado por teléfono por el jefe de la bancada. Para que banquen el aporte solidario. No hay otra explicaciones. Vengan a bancar el aporte solidario. Y digamos, los 3 son claramente